Buenos días a todos, a la gente que está de forma presencial y también a la que tenemos en formato online. Vamos a empezar a dar comienzo al simposio de sostenibilidad y desarrollo profesional docente en educación superior. Vamos a empezar con la primera presentación de mano del profesor Pepe Gutiérrez Pérez de la Universidad de Granada. Buenas tardes, ahí en otro lugar. En principio, el simposio que vamos a presentar está relacionado con un proyecto de investigación de ámbito andaluz coordinado por la Universidad de Granada, en el que intervienen pues, casi todas las universidades andaluzas, excepto Córdoba, pues, está Málaga, está Sevilla, bueno, excepto Córdoba y Almería. La idea de este proyecto, financiado por la Junta de Andalucía, era poner en marcha un trabajo que permitiera hacer un diagnóstico de la situación de la sostenibilidad en el entorno universitario, especialmente en las facultades de Ciencias de la Educación, y a partir de ahí, de ese diagnóstico, diseñar un proceso de intervención con las titulaciones de Ciencias de la Educación. Este proyecto ha generado distintos resultados y este simposium se conecta a esos resultados. En primer lugar, vamos a dar entrada con lo que sería una presentación marco de los objetivos y el planteamiento del proyecto, y luego con distintas contribuciones centradas en aspectos parciales. La primera presentación, vinculada al grupo de Granada, liderada por Fátima Poza y otros colegas del departamento, está relacionada con el planteamiento general del proyecto. El proyecto trata de abordar el impacto que está generando el discurso de los ODS en el contexto universitario. Este proyecto se presentó en 2018, efectivamente. En ese momento, la resolución de la financiación de la investigación en Andalucía se dilató más de la cuenta y tardó año y medio la resolución. Finalmente fue resolución favorable, obtuvo financiación, pero teníamos la sensación de que llegaba tarde la temática que habíamos planteado. Evaluar, llegaba tarde la resolución. Luego hemos descubierto que no era así. Esto viene a reforzar la idea de la pertinencia del proyecto. Ahora mismo ya se empieza a hablar con mayor extensión del impacto de los ODS, pero en ese momento, al menos en el contexto español, aunque los primeros documentos a nivel internacional aparecen en 2015, en ese momento apenas había documentación al respecto. Quiere decir que recibimos financiación en 2020 y empezamos a trabajar, y estos son algunos de los resultados. En primer lugar, el proyecto analiza el impacto del discurso a nivel declarativo en documentos inspiradores de las universidades, en el ámbito de la gestión y la gobernanza. Y ahí lo que hemos hecho ha sido un análisis de contenido de documentos programáticos relacionados con la visión, la misión, los valores y los objetivos. En la transparencia que tenéis delante no voy a entrar en detalle, aparecen algunas ideas que ratifican que a nivel programático los ODS empiezan a tener impacto en los documentos programáticos de las universidades. En segundo lugar, nos preocupaba cómo empezaba a incorporarse todo este discurso en el campo de la docencia. ¿Qué impacto estaban teniendo estas ideas, especialmente en la planificación curricular? Entendiendo por planificación curricular los documentos de referencia de los títulos, lo que se llaman las memorias de verificación, y en segundo lugar lo que son las memorias docentes, perdón, las guías docentes de la asignatura. Lo que se presenta aquí en esta transparencia son los resultados de un artículo publicado en la revista International Journal of Sustainability in Higher Education,
recientemente aparecido, perdón, donde aparece un análisis de contenido de una muestra de 100 guías docentes relacionadas con los planes formativos de titulaciones como educación primaria, pedagogía, educación social, también ciencias ambientales, de todas las universidades andaluzas. Los puntitos verdes son, pues por ejemplo, si nos fijamos en la línea horizontal de la tabla de la cuarta columna, en horizontal, pues podemos descubrir cómo el ODS número 4, calidad de la educación, tiene presencia en todos los documentos programáticos de currículum de primaria, secundaria, educación infantil de la Universidad de Andalucía. También aparecen puntitos rojos que son la debilidad y los puntitos amarillos, el ámbar, supone pues, un tratamiento intermedio, presencia alta, media, baja. Para eso, el análisis de contenido se llevó a cabo a partir de una rúbrica que posiblemente fue el trabajo más costoso de arranque del proyecto, en el que todos los agentes involucrados en cada una de las universidades tuvimos varias sesiones de debate, de validación de contenido de la rúbrica, que nos permitió valorar aspectos relacionados con la planificación curricular de objetivos, competencias, metodologías, resultados de aprendizaje, en fin, todos los ingredientes de una planificación curricular universitaria. Y a partir de ahí operativizamos esas categorías de análisis y abordamos el proceso de aprendizaje con un ejercicio de control de calidad también, analizando la consistencia interna de esas valoraciones. Podéis encontrar información mucho más detallada en la que yo no me voy a extender, ni voy a, en ese artículo de referencia de 2021, ¿verdad? Creo recordar, sí. La siguiente fase del proyecto en la que nos encontramos actualmente, afortunadamente gracias a la pandemia, bueno, por imposición de la pandemia no pudimos realizar la intervención de mentorización objetivo principal del proyecto y como consecuencia de la pandemia este proyecto se ha prolongado formalmente 6 meses más de lo debido. La administración nos ha permitido que sigamos trabajando hasta finales de julio. Eso nos ha permitido implementar algunos de los objetivos, especialmente el tercer objetivo de intervención, centrado en un modelo de mentorización de cercanía. Podríamos llamarle también un proceso de investigación-acción con el profesorado, con los responsables de esas guías docentes, de manera que transformemos un poco la implicación de todo el discurso, no solo el discurso de ODS, sino todo el discurso de la sostenibilidad que pueda impregnar la planificación curricular. ¿Cómo? Teniendo como referente principal su práctica docente. Y esto pues, nos ha llevado al diseño de un modelo de trabajo, de cercanía, donde profesores senior se reúnen periódicamente con profesores que están al comienzo de su trayectoria investigadora y, en primer lugar, analizan la situación de la sostenibilidad en su planificación curricular, tomando como referencia algunos de los documentos que ya el grupo había producido, y eso nos permite hacer un diagnóstico de la situación, un diagnóstico contextualizado. En paralelo, hacemos uso de instrumentos biográficos narrativos donde cada uno de los agentes, de los profesores, pues va tomando nota de aspectos que a él le interesan en su reflexión post o antes de las sesiones de mentorización, y aquí surgen debates relacionados con las competencias, por una parte con la conceptualización de las propias competencias, por otra parte
con los modelos metodológicos adecuados a la implementación de la sostenibilidad, con los procesos de evaluación, y se trata de buscar coherencia entre todos estos ingredientes, de manera que podamos dar el salto de una visión tradicional de la enseñanza a otro modelo más adecuado relacionado con las exigencias y requerimientos de la sostenibilidad. Este proceso de mentorización está siendo implementado en este momento en distintos formatos, hemos de decir. Entendemos por proceso de mentorización también aquellas situaciones, aquellos contextos de trabajo que en el marco de la oferta de formación e innovación que tiene cada universidad permiten hacer una convocatoria de curso, pero convertimos esa convocatoria no en un curso de formación convencional, sino que se transforma en un modelo de trabajo más relacionado con la investigación en el aula sobre tareas concretas, procesos de evaluación y todo este tipo de cosas. Aquí tenéis algunos de los resultados. Si habláramos de lo que sería la transferencia que ha producido el proyecto, y este sería un ejemplo de impacto más relacionado con lo que puede ser el impacto académico, ¿no? Perdón. Más lo que podía ser impacto académico en cuanto a producción de documentación de artículos científicos, de simposium, como este ejemplo, divulgación en la comunidad, o bien lo que podría ser también impacto en acciones formativas en el marco de las convocatorias que tiene cada universidad. Se inicia un proyecto también complementario a este proyecto andaluz, que viene de un recorrido anterior, de un proyecto europeo liderado por Daniela Tilbury, donde se iniciaron trabajos de mentoría virtual con universidades latinoamericanas, ¿no? Y aquí entramos también en otro escenario, entra la tecnología en juego y aparecen situaciones de colaboración entre profesorado senior y profesorado junior o profesorado con menor trayectoria formativa, y cada 15 días, cada 20 días teníamos una sesión de debate, pero mediada por la tecnología. Este es un proyecto que se ha puesto en marcha en varios países, y hay también algún artículo que lo tenéis referenciado en la bibliografía. Por cerrar, los retos del proyecto están centrados en incorporar la sostenibilidad a la educación superior, especialmente a las titulaciones del campo de la educación o titulaciones complementarias, en este caso ciencias ambientales, porque hay alguna asignatura de educación dentro de esa titulación. Y el objetivo no es integrar los ODS. Los ODS es un pretexto de análisis, porque nos parece que el marco de ODS permite analizar cosas, pero también en el seno interno del propio proyecto ha habido debates muy críticos acerca de la pertinencia de este marco, y eso nos ha llevado también pues, a ampliar el foco de atención, aunque el título, el epígrafe era Impacto de los ODS, a impacto de la sostenibilidad en el contexto de la formación que se da a los profesores en formación, a los pedagogos y a los educadores sociales. Esto nos ha llevado también a una reflexión profunda relacionada con las metodologías para trabajar la sostenibilidad en educación superior, los procesos de evaluación, como mencionaba anteriormente, y bueno, pues estamos en momento de debate. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta al final de la sesión, y paso la palabra al resto de miembros de la mesa. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Pasamos ahora con Juan Carlos Tófar Hurtado, de la Universidad de Málaga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sé que no
en España no son las mejores horas ni para dar clase ni para atenderla. Mucho menos para un congreso en el que haya que pensar, ¿no? En el que haya que pensar muchas cosas. Bueno, como ha comentado Pepe Gutiérrez, que junto a Fátima Poza son las personas que coordinan este proyecto en el que nos han involucrado a unas cuantas universidades andaluzas, pues bueno, la Universidad de Málaga está participando en este proyecto, muy motivada por el tema y por la metodología que se presenta, ¿no? y con la que coincidimos y creo con la que nos complementamos, ¿no? A lo largo de todos estos años trabajando en diversos proyectos. Nosotros, bueno, la idea un poco de la presentación, en lugar de insistir solamente en el tema del proyecto, era también comentar un poco cómo estaba el tema de la sostenibilidad en la Universidad de Málaga. Y bueno, como ocurre en otras muchas universidades, pero cada uno puede hablar quizá de la suya, ¿no? La sostenibilidad pues se viene trabajando, ¿no? Hay un ranking por ahí a nivel internacional de sostenibilidad donde incluso sitúa a la Universidad de Málaga como una de las, no ya destacadas en España, ¿no? Sino incluso a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa cómo es la universidad desde dentro, uno percibe, y no solamente uno, sino el equipo de personas que estamos preocupados en estos temas, que hay cosas que se pueden hacer muchísimo mejor, ¿no? No hay un vicerrectorado de sostenibilidad como tal, hay un vicerrectorado que se llama de Smart Campus, ¿no? Y es muy significativo ese nombre que se le da al vicerrectorado porque sobre todo lo que se vende, y lo digo con el mayor cariño, ¿no? que se puede utilizar en la palabra vender, pues es un vicerrectorado elegante, inteligente, amable en teoría también, sobre todo con la tecnología, pero también con el medio ambiente, con las personas, ¿no? Así debería ser, ¿no? Y quizá, bueno, como sugerencia, en lugar de estar este vicerrectorado tan centrado en un modelo ingenieril, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en el de reducción o en la búsqueda de la eficiencia energética, pues que es importante, por supuesto es muy importante, pues también se deben trabajar pues otras perspectivas más sociales de la sostenibilidad, ¿no? Hay otra parte que veo que ahí sí se ve la presentación concreta, ¿no? Aquí solo se ve una pequeña parte. Hay un apartado, un gran apartado de este vicerrectorado que sí que cubre lo que podríamos entender como una sostenibilidad social, sostenibilidad cultural, que sí que coincide mucho más con los objetivos del tipo de proyectos que nosotros tratamos de fomentar, ¿no? Estando en una institución de educación superior, como la mayoría de las personas que estamos aquí, nos interesa sobre todo que la sostenibilidad no solamente se trabaje a nivel institucional, sino que también llegue a desarrollarse, llegue a integrarse, llegue a ser el corazón de la investigación que se realiza, sobre todo de la docencia, y de alguna manera también que impregne interacciones en la formación del profesorado, ¿no? Es muy importante que se trabajen en esos ámbitos, ¿no? No solamente a nivel institucional, a nivel de la infraestructura de los edificios, del ahorro energético, que por supuesto que también es muy necesario, ¿no? No estoy diciendo que esa parte no tenga que serlo, ¿no?
Un poco la parte del equipo que yo represento, la perspectiva que venimos trabajando en los temas de sostenibilidad, pues en los últimos años yo le doy bastante protagonismo a estos tres aspectos, ¿no? Proyectos de innovación relacionados sobre el tema, la participación en los planes de formación, que no ha sido fácil, ¿no? Introducir el tema de la sostenibilidad como un taller, como un curso, como un dirigido a profesorado, para que a su vez el profesorado trabaje, se entere de lo que es la sostenibilidad, bueno, se entere. Es una licencia, ¿no? Que me ha permitido que comprenda, que vea la necesidad de introducir la necesidad de que entienda, ¿no? Que no solo es cosa de algunas disciplinas, y que la integre y que se haga activista incluso de ella, ¿no? en su docencia y en su investigación, ¿no? Y por supuesto también en trabajar la sostenibilidad en lo que se refiere a los proyectos de investigación, ¿no? Como el que nos acaba de presentar Pepe Gutiérrez en la anterior participación, ¿no? Tuvimos la fortuna de desarrollar en el periodo prepandemia, hace 3-4 años, durante un periodo de 2 años, un proyecto de innovación muy interesante. Para nosotros fue interesantísimo porque nos dotó de una serie de herramientas para ahora investigar, ¿no? Sobre el tema de la sostenibilidad y ligarlo a otros elementos muy interesantes, ¿no? Ese era el título del proyecto de innovación en el que participamos profesores y profesoras de diferentes, fundamentalmente éramos de educación, pero también los había de otros centros de la Universidad de Málaga, ¿no? Y ahí, experimentando, trabajando de manera colaborativa, cooperativa, pues desarrollamos algunos instrumentos para evaluar competencias para la sostenibilidad, en cómo las trabajábamos nosotros en nuestras asignaturas. Y no solamente eso, hacer de alguna manera algún diagnóstico, pero no solamente hacer ese diagnóstico y quedarnos en él, sino incluso a partir de ese diagnóstico ver qué cosas podíamos hacer para intensificar la sostenibilidad en algunos de los aspectos de nuestra docencia, ya fuese la introducción de algunos contenidos, porque tenían relación con las asignaturas que estábamos impartiendo, pero no solamente eso, sino trabajar la sostenibilidad desde el punto de vista de la metodología docente y en la evaluación, por supuesto en la evaluación de las asignaturas, ¿no? Siempre hemos pensado que la sostenibilidad tiene que llegar a las aulas, tiene que verse en las aulas y también tiene que verse en la investigación, no solo a nivel institucional en decisiones políticas, que también, por supuesto, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un instrumento que elaboramos en su momento en el proyecto de innovación y que nos está dando muchísimo juego ahora en el presente para el tema de las investigaciones en las que estamos trabajando, ¿no? En el que, bueno, como digo, no solamente se trabajaba sobre el diagnóstico de cómo estamos trabajando los docentes la innovación en nuestro aula, sino qué podemos hacer para mejorar en algunos de los aspectos y cómo nos comprometemos a hacerlo, ¿no? Es lo que permite el documento. En principio era un documento, una especie de encuesta con diferentes apartados, lápiz y papel, pero ahora lógicamente pues se trata de está informatizado, ¿no? Y está en la red y se puede rellenar y trabajar con él de forma automática, ¿no? Informática. El plan de formación no siempre ha sido fácil introducir cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que siempre hemos estado ahí proponiendo cosas sobre sostenibilidad. Desgraciadamente, en el momento que surge la pandemia, el plan de formación de la Universidad de Málaga se paraliza y porque se priorizan otro tipo de acciones. Se prioriza el uso de herramientas para la docencia online y todo lo que tenga que ver con ese tipo de cuestiones,
y el resto de cursos, talleres y que estaban ya programados incluso, pues y todavía no se ha recuperado ese ritmo. Ahora parece que van a comenzar a poderse realizar algunas de las actividades que se venían realizando, algunas de ellas que, bueno, estábamos nosotros, la gente del equipo que trabajamos en el tema de sostenibilidad en la Universidad de Málaga, pues estábamos implicados en ella, ¿no? Este ejemplo que pongo ahí, bueno, pues se trata de una experiencia que pudimos hacer el año pasado en el seno también del proyecto que da título un poco a este simposio, ¿no? Y un poco provocado por él, ¿no? Pues incluimos este webinar, porque bueno, era lo que se podía hacer el año pasado, webinar, ¿no? Todo online, en el que bueno, pues propusimos en la Semana Verde, todo online, bueno, un taller online sobre cómo trabajar los ODS en las asignaturas universitarias, ¿no? La verdad es que tuvo muchísimo más éxito del que pensábamos inicialmente que podía tener, ¿no? Porque durante el curso pasado estábamos el profesorado universitario muy bombardeado de muchísima oferta formativa, diversa y muy tecnológica sobre todo, ¿no? Y trabajar estos temas, pues la verdad es que inicialmente nos sorprendió. Pero bueno, finalmente, siguiendo un poco las orientaciones de lo que se pretendía en el proyecto de donde partía, del proyecto FER de donde partía a nivel andaluz, pues además de la formación online, pues proponíamos una fase de mentoría, y esa quizás sí que nos fue culminada con el éxito que queríamos, porque, bueno, lo atribuimos fundamentalmente a la dificultad del seguimiento, porque todo lo estábamos haciendo online, ¿no? Y la mentoría, pues había que hacerlo por videoconferencia, por correo electrónico, ese tipo de cosas, y resultó muy complejo, ¿no? Pero de alguna manera el grupito de Málaga nos organizamos de manera que bueno, ya tenemos un material experimentado durante el año pasado, que era diferente a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, que era todo formación presencial y que daba otra plasticidad a este tipo de formación. Y bueno, y ahora podemos de alguna manera disponer de unos recursos híbridos que nos permiten, pues, tanto formación presencial como online, ¿no? Con los materiales que tenemos en marcha. Bueno, quería también comentar en los últimos minutos algo relativo a las investigaciones que estamos desarrollando. Por supuesto, la que da título a este simposio, pues un poco la que está ahí de cabecera, ¿no? Y por eso he situado el logo de la Red Andaluza de Sostenibilidad en la Educación Superior, ¿no? Que es un poco el que unifica la imagen de este grupo interuniversitario que trabaja en el proyecto. Y bueno, y un poco la aportación que estamos en el periodo en el que estamos del proyecto que venimos realizando, que se basa fundamentalmente en tener en cuenta los elementos que tienen que ver con la evaluación de nuestras asignaturas desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces solemos pensar que los temas de sostenibilidad solo tienen que ver con trabajar una serie de temas, trabajar una serie de conceptos bueno, los que estamos trabajando en el tema sí, ¿no? Pero la gente que se acerca a estas cuestiones por primera vez no tanto, o no en absoluto, se paran en pensar que la sostenibilidad también tiene que ver con el uso de determinadas metodologías, normalmente más participativas, ¿no? Y sobre todo con la importancia que tiene el tema de la evaluación, ¿no? Porque estamos convencidos que la manera en que evaluamos una asignatura, pues no solamente determina la metodología que debemos utilizar, ¿no? Sino que también pues tiene muchísima influencia sobre los aprendizajes, la manera en que aprenden los estudiantes, ¿no? La evaluación tiene un potencial, un valor muy alto, ¿no? de modificación, de mejora de esos aprendizajes.
Y bueno, desde ese punto de vista, nuestra propuesta tiene mucho que ver en los temas de evaluación desde el punto de vista de la sostenibilidad, con una evaluación que usa criterios de transparencia, una evaluación que es mucho más participativa, que promueve un papel activo del estudiante en su propia evaluación, un papel mucho más activo que se puede también traducir en la coevaluación y en la autoevaluación, ¿no? para mejorar sus aprendizajes. Y, por supuesto, en la inclusión de competencias transversales, algunas de las cuales pues tienen mucho que ver con competencias que son necesarias, que son necesario que las dominemos de alguna manera para completar nuestra formación en grado o en másteres, ¿no? Nuestra formación integral universitaria, ¿no? Y que a veces a la hora de evaluar, los docentes universitarios pues olvidamos, ¿no? Nos centramos en competencias específicas y no en estas competencias transversales que realmente son las que nos dan una formación muchísimo más integral, ¿no? Sobre estas cuestiones, ya me quedan poquitos minutos y no voy a extenderme del tiempo, a no ser que luego pues, haya alguna consulta, algún comentario, y entonces sí que quizá me extiendan algunas de las cosas que estoy comentando así un poco más por encima. Pues eso ha sido un poco el eje también de algunos de los proyectos que tenemos ahora en marcha, que unen ese interés que tenemos por la sostenibilidad, entre otras cosas, y también por el trabajar competencias transversales. Estamos convencidos que de alguna manera el trabajo con esas competencias pues puede hacer que en muchas de las asignaturas que se imparten en todas las ramas de conocimiento de las universidades, desde arte y humanidades, pasando por ciencias sociales, ciencias de la salud y llegando a las ingenierías, ¿no? Y pues en todas las ramas de conocimiento, como digo, existe la posibilidad de trabajar competencias que tienen que ver con la sostenibilidad y que tienen que ver con temas que están en auge ahora, por ejemplo, como el tema del emprendimiento, que por supuesto es un emprendimiento que nosotros desde una universidad pública defendemos que sea un emprendimiento social. Y bueno, uniendo un poco todo ese tipo de conceptos hemos añadido, ¿no? la perspectiva azul, teniendo en cuenta las ideas sobre la economía azul, sobre la economía circular, sobre una economía que tiene en cuenta, por supuesto, el respeto al medio ambiente, a las personas, más que al balance financiero, ¿no? O solo al balance financiero. Y que nos parece pues, el tipo de economía, el tipo de emprendimiento que las universidades públicas pues, tendrían que estar promoviendo, ¿no? en lugar de promover pues, los emprendimientos o las economías que de alguna manera nos están llevando al colapso, ¿no? Al colapso actual en estos momentos, ¿no? A lo azul también se asocia evidentemente al tema de los mares y de los océanos. Y hay un peligro aquí muy evidente, ¿no? Con el tema de que hay empresas y hay instituciones y hay administraciones que simplemente con ver el color azul del mar o de los océanos y también a veces de los ríos, pues ya piensan que están en esta nueva onda, ¿no? De la economía azul, del emprendimiento azul, y bueno, y tenemos que estar muy vigilantes para decirles que eso no es así, que realmente para
Para hablar de economía azul, de emprendimiento azul, tenemos que estar pensando en soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que estar pensando en economías circulares, en unas economías alternativas a la convencional, a la que nos está llevando al colapso, y que tratando de fomentar competencias en nuestras asignaturas que fomenten pues estos principios de los que estoy comentando ahora, bueno, pues creemos que es la manera de cambiar las cosas en la docencia, de cambiar las cosas en la universidad, ¿no? Y bueno, no me da mucho tiempo a más, pero si estáis interesados, comento luego alguna cosita más de los proyectos en los que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Tojar. Vamos a pasar con la intervención de Abigail López Alcarria, de la Universidad de Granada. Muchas gracias. Pues... ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Sí, vale, perdón. Bueno, pues en mi caso voy a presentar el plan de formación e innovación para la integración de los objetivos del desarrollo sostenible en la Universidad de Cádiz. Como ya me ha presentado Enrique, yo soy Abigail, pertenezco a la Universidad de Granada y en este caso, pues bueno, tendrían que presentar mis compañeras de proyecto, Rocío o Esther, que son ambas dos de la Universidad de Cádiz, pero bueno, por motivos personales no han podido venir, así que me han dejado a mí en representación de ellas para comentaros qué acciones están llevando a cabo ellas en la Universidad de Cádiz. Bueno, ¿me podéis dejar para pasar? Bueno, para poner un poco en contexto, en noviembre de 2021 la Universidad de Cádiz constituyó lo que ellos llaman la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esta comisión se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y responde también al Plan Nacional de Educación Ambiental para la Sostenibilidad que promueve el Ministerio de Transición Ecológica. Entre los cometidos que tiene esta comisión, pues se encuentra el de impulsar la integración de los ODS y las competencias para la sostenibilidad de los planes de estudio de las titulaciones de la Universidad de Cádiz. Y bueno, para contribuir a esta integración de los ODS en los planes de estudio se elaboró el plan de acción para la integración de los ODS en la docencia universitaria. Bueno, en este caso este plan de acción pues va orientado sobre todo al profesorado, ya que allí en CADE han considerado que este colectivo es el que mayor capacidad de acción y trabajo directo tiene con el alumnado. En cuanto a los objetivos que tiene este plan, no solo tiene como objetivo integrar los ODS en las titulaciones de la Universidad de Cádiz, sino que también pretende integrar de forma transversal las 4 competencias para la sostenibilidad que se aprobaron en la CRUE en 2012. Ahora voy a pasar a comentar las fases que tiene el proyecto que están poniendo en marcha allí y bueno, comentar así a nivel general que las fases de este plan se compone de 4 fases principales con destinatarios diferentes en cada una de esas fases y está diseñado en forma de cascada. En la fase 1, que bueno, en la fase inicial se comenzó a desarrollar en diciembre de 2021, pues en esta fase se reunió a todos los decanos y decanas de las diferentes facultades de la Universidad de Cádiz y se les informó sobre la importancia de incluir la sostenibilidad en los ODS en las titulaciones de la universidad. Además, se presentaron las competencias para la sostenibilidad a los decanos, se hizo una descripción de cada una de ellas, poniendo ejemplos y se pusieron también las diferentes fases del proyecto que tenían entre manos. Asimismo, también se pidió a los decanos y decanas que informaran sobre este plan a los coordinadores y coordinadoras de título de los diferentes grados, pues ya que estos van a ser los responsables de poner en marcha el programa en las diferentes facultades. En la fase 2, que se está llevando a cabo en enero de 2022, se ha realizado en primer lugar un taller que ha ido dirigido a estos coordinadores de los títulos de grado
en las diferentes facultades. Y bueno, en esta fase pues se le ha presentado el proyecto también a los coordinadores y bueno, como he comentado anteriormente, se ha considerado a estos coordinadores de grado como los responsables del proyecto en las titulaciones que cada profesor coordina. Además, estos coordinadores van a ser el enlace, ¿no?, y el nexo o la vía para tener esa relación con el equipo docente responsable del proyecto a nivel universitario. Una vez que se presentó esto, se ha realizado un taller. En este caso, se formaron 4 grupos diferentes y se impartió ese mismo taller 4 veces, ¿no?, a cada uno de los grupos. En este taller se trabajaron pues, conceptos básicos de educación ambiental, de educación para la sostenibilidad y también trabajar todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible y competencias para la sostenibilidad, sobre todo pues, para ponerlo en contexto, ¿no? Además, también se les pusieron ejemplos de cómo integrar todos estos conceptos en aspectos concretos de la asignatura, ¿vale? Para que pudiesen tener un referente de cómo luego poder ellos llevarlo a la práctica. Y por último, en esta fase se presentó una herramienta de diagnóstico que se ha adaptado del proyecto FEDER que ya han comentado anteriormente tanto Pepe Gutiérrez como Juan Carlos, en el que estamos trabajando, pues bueno, todos los componentes que esté viendo aquí en esta mesa y otros muchos más que no pueden estar aquí ahora mismo. Y bueno, en este caso, pues con esta herramienta lo que se hizo fue pasársela a esos coordinadores para que ellos se la enviaran a todo el profesorado de la Universidad de Cádiz. Esta herramienta lo que nos va a permitir es hacer un análisis de las programaciones docentes, ¿vale?, a la luz de los ODS y las competencias para la sostenibilidad. Y bueno, sobre todo, pues también nos va a aportar información sobre la situación de la Universidad de Cádiz en relación con los ODS y esas competencias que comentábamos para la sostenibilidad. En estos meses, que hay hasta la fase 3, los coordinadores deben de formar los grupos de trabajo con el profesorado que se haya presentado voluntario para formar parte de este plan de acción. En la fase 3, que se va a realizar en marzo de 2022, se van a presentar los resultados de este diagnóstico previo que se ha hecho en la fase 2 con la herramienta que os he comentado anteriormente. Y bueno, se le van a presentar los resultados, como digo, a los coordinadores y coordinadoras y también al profesorado interesado que forma parte de esos grupos de trabajo que se tienen que poner en marcha. En este caso, lo que se pretende es hacer una sesión informativa, ¿vale?, para sobre todo mostrarles ejemplos reales sobre la integración de los objetivos de desarrollo sostenible y las competencias en otras universidades que ya lo han hecho anteriormente. Y por último, en la fase 4, que se va a desarrollar desde abril hasta junio de 2022, pues esta fase va a estar destinada sobre todo al trabajo autónomo de esos equipos docentes, ¿vale?, que se han creado con el profesorado voluntario que quiere participar. Y bueno, el equipo docente del proyecto les va a facilitar a estos equipos de profesores material para que ellos puedan trabajar, ¿vale?, en estas sesiones y bueno, ciertas guías para orientarlos. Como he comentado, esto se pretende trabajar en abril y mayo, ¿vale? Y en esos meses se va a trabajar sobre todo con los diferentes elementos curriculares y en el mes de junio se destinará para destinar ese mes para el diseño de proyectos de innovación docente que estos profesores pueden empezar a crear y diseñar ligados a sostenibilidad, ¿vale? Y ya por último, como acciones futuras que se tienen en la Universidad de Cádiz para el curso 2022-2023 se pretende que se integren los ODS y las competencias para la sostenibilidad en al menos el 20% de las titulaciones del grado de la Universidad de Cádiz y para el curso 2023-2024 se espera hacer lo mismo pero con el 50% de las titulaciones del grado de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Que estén integrados los ODS y las competencias en al menos el 50% de las asignaturas. Y bueno, para llegar a estas acciones que se proponen, lo que se va a implementar es de nuevo la fase 4 del proyecto, que es ese trabajo conjunto que se va a hacer con los profesores que participan.
Y bueno, por mi parte nada más, muchas gracias y quedo también a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis ahora en el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abigail López. Pasamos con la última intervención antes del turno de preguntas, que será de Carmen Solís Espalladas, de la Universidad de Sevilla. Bien, ha dicho bien mi segundo apellido. Se lo aprendió antes. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a esta mesa. Y no es casualidad de que estemos aquí, sino es una causalidad. Porque, bueno, estamos dentro de un marco que nos hemos llamado Red Andaluza de Sostenibilidad en Educación Superior. Y no podía ser de otra manera que una red, porque venimos trabajando muchos años en redes y que es muy coherente el trabajo en red con la cultura de la sostenibilidad, ¿no? Entonces nos enredamos y nos volvemos a enredar de alguna manera, buscando un proyecto, buscando otro, pero siempre estamos enredados y desde esa coherencia, como decía, del aprendizaje, ¿no?, continuo y la retroalimentación que tenemos entre todas y todos los que estamos trabajando desde la cultura de la sostenibilidad. Así que bueno, yo he titulado esta presentación "Cómo integrar los ODS en el sistema universitario, el aprendizaje mediante la innovación docente, nos vamos a centrar en ciencias de la educación". Este trabajo lo presento junto con mis compañeras Fátima Rodríguez Marín, María Puig Gutiérrez y Lidia López Lozano, que somos docentes, investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. ¿Y me pasáis el eso? Ahí está, y así ya puedo yo ir pasando. Y bueno, aquí he querido hacer un poco esa representación del faro, que bueno, ahora mismo nos están guiando los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2015, antes eran los Objetivos del Milenio. Pero bueno, llevamos muchos años que realmente nuestros pilares son la educación ambiental, ¿no?, que ahora prácticamente casi no suena, y a mí me gustaría también reivindicar de dónde venimos, ¿no?, de todo ese trabajo y toda la filosofía que nos ha ido curtiendo, ¿no?, desde ese paradigma de la educación ambiental. Y ahora mismo pues, se convierte en nuestro faro, también nos da una fuerza, no solo en el ámbito educativo, ¿no?, sino en todas las esferas de la sociedad. Y bueno, a mí me alegra también, el otro día estaba viendo las noticias y llegó la parte de deporte, que por supuesto es fútbol, y aparecía un cartel de los ODS y estaba hablando un entrenador de fútbol. Y yo decía, me resultó llamativo, ¿no?, como ve un cartel de los ODS ahí debajo y estaba hablando de un partido. Digo, bueno, están, pero también hay por qué están, ¿no? O sea, qué significado, y hay que también saber utilizar bien, o sea, que sea coherente, ¿no?, con lo que ahora lo vemos en todos lados. Yo no sé, yo me pongo las gafas y aquí voy viendo ODS por todos sitios. No sé si os ocurre a vosotros, pero a mí me ocurre y digo, realmente, o sea, esto tiene el calado, ¿no?, o la coherencia hacia donde caminamos, y estamos caminando en la misma dirección. Pero bueno, ahora mismo es lo que, digamos, tiene sus ventajas, inconvenientes, sus críticas también, ¿no? Y yo creo que esa visión crítica que nos ampara la sostenibilidad también es importante mantenerla desde la perspectiva de los ODS. Pero no deja de ser también, podemos aprovechar estas oportunidades para que sea una excusa para seguir trabajando la cultura de la sostenibilidad, en este caso en el sistema universitario, que es el que nos corresponde a nosotras y a nosotros. Bueno, concretamente en el objetivo 4, ¿no?, que es de educación de calidad, en una de sus metas, pues habla, lo voy a leer aquí, porque aquí no lo tengo yo cortado: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos, ¿no? Y nos plantea que de aquí al 2030 asegurar que todos los alumnos y las alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura de desarrollo sostenible. Esta es una de las metas en concreto que recoge este objetivo 4. Bueno, y en concreto, nosotros que en la Facultad de Educación, ¿cómo lo terminamos de aterrizar todo esto? Bueno, la UNESCO en el 2017, en su publicación Educación para los ODS, recoge que para apoyar el desarrollo de competencias para la educación para la sostenibilidad en la formación de docentes, que es a lo que nos dedicamos nosotros, a formar a docentes,
pues se tienen que realizar cambios en la estructura, en la formación de docentes, tanto inicial como de aquellos que están en docentes en servicio. La nueva LOMLOE plantea también, que ya si seguimos aterrizando, que la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se tendrá en cuenta en los procesos de formación del profesorado, que es a los que nos dedicamos nosotros, y en el acceso a la función docente. De acuerdo con lo anterior, la LOMLOE dice que para el año 2022, o sea, en el que estamos ya, los conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. Asimismo, en el 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas de la Agenda 2030. Esas son, digamos, las directrices que tenemos a nivel normativo, ¿no? Y claro, y con todo eso, a nosotros pues, se nos plantea esta gran pregunta, ¿no? Que, ¿cómo integrar los ODS en la universidad? O sea, abrimos el melón. En el grupo de investigación al que pertenezco, de la Facultad de Educación, GIEPAD, hemos hecho una revisión bibliográfica de aquellos trabajos que se están, sobre todo en las universidades, cómo están trabajando y cómo están integrando los ODS a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues hay como 4 áreas que están trabajando en las universidades: la gobernanza, la educación y el aprendizaje, el liderazgo social y la investigación. Y nosotros pues, nos centramos concretamente en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y con esto, dentro, si ya nos centramos en lo que se llama la sostenibilización curricular, esto es un poco una línea del tiempo desde el 87, como las grandes... el marco, ¿no? de aquellos acuerdos internacionales y nacionales de los grupos de trabajo, ¿no? Desde dónde venimos. Y aquí resalto en el 2012 el grupo de la CRUE, que se creó la Comisión de Sostenibilización Curricular, y desde ahí pues el compromiso de la CRUE con la Agenda 2030 y los ODS. En este grupo, digo las redes porque al final nos enredamos y estamos enredados de diferentes maneras, ¿no? Pero también estamos enredados con este grupo de sostenibilización curricular, donde venimos trabajando precisamente esa pregunta, ¿no? Cómo incorporar los criterios de sostenibilidad, competencias en sostenibilidad en la educación superior. En concreto, bueno, en este grupo de trabajo se plantea que para integrar los ODS en la docencia, pues un proceso para incorporar criterios de sostenibilidad en la enseñanza y en el aprendizaje tanto del alumnado como del profesorado. De modo que la sostenibilidad impregne todas las esferas de la docencia y por ende de la gestión en la que se desenvuelve la acción. Entonces, incluir los ODS en el currículum pues no implica incluir solo contenidos ambientales. En el temario de diferentes asignaturas esto es algo que parece que está superado, pero se sigue tendiendo a asociar todo lo que es la sostenibilidad con lo ambiental, ¿no? Así que se plantea pues, un cambio de paradigma, ¿no? En el proceso educativo, teniendo en cuenta aspectos tales como sustituir esa visión estática y fragmentada, ¿no? de la realidad y del conocimiento por una visión más compleja y dinámica, fomentar el pensamiento sistémico y relacional y adoptar una concepción integral de la educación. Desde ese marco, pues nosotros nos preguntamos cuáles son nuestras necesidades como docentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de preguntas que en el grupo que estamos desarrollando partimos de estas cuestiones y que son dudas que le surgen a cualquier docente. ¿Cómo desarrollar competencias en sostenibilidad? Me dice desde los ODS, desde la CRUE, que tengo que desarrollar competencias en mi asignatura. Bueno, ¿yo cómo lo hago? ¿Y cómo adapto mis objetivos? ¿Cómo lo relaciono con la sostenibilidad? ¿Cómo transformo y adapto los contenidos que estoy trabajando y además adaptarlos a contenidos relacionados con los ODS? ¿Qué metodologías son las más coherentes?
relacionados con esos principios de la educación para la sostenibilidad. ¿Cuáles son los sistemas de evaluación más adecuados para que sea coherente, ¿no? También con esos principios? Esas son las preguntas de base que nos surge a cualquier docente y también es la que nos une para enredarnos y trabajar conjuntamente para ir dando respuesta a las necesidades que tenemos tanto individuales como colectivas. ¿Y cómo le damos forma? ¿Qué oportunidades tenemos? Porque bueno, después sí, yo quiero trabajarlo, la sostenibilización curricular, relacionarlos con los ODS, en mi asignatura, pero ¿cómo? Yo estoy solita. Entonces, ¿qué oportunidades tengo a mi alrededor para aprender sobre esto y aprender con los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso también de mentorización, ¿no? De qué es la filosofía del proyecto, de grupos de trabajo, donde trabajemos de forma colaborativa. ¿Qué oportunidades hemos ido teniendo en este último año? ¿Vale? Yo no voy a hacer, porque bueno, ahí tenemos una trayectoria bastante larga en la Facultad de Educación, pero sí que las más recientes, lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pues hemos presentado un proyecto a la convocatoria de apoyo a la innovación docente, que ahora explicaré un poquito en qué consiste. También tenemos un plan de orientación y acción tutorial y también tenemos formación. En la formación pues hemos presentado 2 cursos, un curso sobre herramientas didácticas de reconexión con la naturaleza y un curso de sostenibilidad curricular en el aula, del cual se llevó a cabo el de herramientas didácticas, ya se ha desarrollado. Respecto al plan de acción académica, de acción tutorial, hicimos esto ha sido recientemente, en octubre, unas jornadas en la facultad desde la filosofía de la escuela a cielo abierto, que está muy conectado con la cultura de la sostenibilidad y también muy conectado con la esencia, ¿no? de la educación ambiental, de ese aprendizaje fluido, ¿no? También de esa filosofía que nos plantea Joseph Cornell, con ese aprendizaje en la naturaleza, esa reconexión con la naturaleza. Entonces, bueno, pues hemos retomado esos enfoques de trabajo fuera del aula y de utilizar el medio como recurso educativo y planteamos esta jornada que tenía una parte de talleres, de donde fuimos capaces de reunir a 130 alumnos haciendo talleres simultáneos en el parque que está junto a la facultad, y por la tarde tuvimos una serie de experiencias de maestros que trabajan desde este enfoque. La verdad es que después de casi 2 años siendo la facultad un desierto, encontrarte con una actividad en la que participan 130 alumnos en un parque y por la tarde 150 personas en el salón de actos fue bastante emocionante. Después de tanto tiempo siendo la facultad aquello, ¿no? O sea que volvimos a recuperar muchas ilusiones, lo que era, ¿no? la importancia de la presencialidad y del contacto con el otro, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de fotografías en la mañana en el parque con las actividades y luego de la tarde, ¿no? En la sesión de intercambio de experiencias. En concreto, aparte de estas jornadas que hicimos, que están muy conectadas, con este proyecto que estamos llevando a cabo ahora, que bueno, surge también pues, de esas necesidades, intentar dar respuesta a esas preguntas, de cómo lo hacemos, cómo lo integramos en nuestra docencia, y sí que es importante que tengamos un apoyo. Entonces, estas necesidades que llevaban tiempo rumiando en la cabeza de profesoras y profesores, además de diferentes disciplinas, que atienden a diferentes grados de la facultad, y entonces encontramos la forma de darle un apoyo. Yo creo que esto es muy importante, tener un apoyo detrás que te constituya, ¿no? O sea, que te dé entidad a tu trabajo. Entonces lo presentamos como proyecto de innovación docente y es actualmente pues estamos en la mitad del desarrollo de este proyecto. Lo importante pues es crear ese espacio de trabajo, de reflexión, de co-creación, de crecimiento conjunto, de compartir esas dudas, esas necesidades, de dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Y lo interesante, que yo creo que es algo destacable de este proyecto, es que somos profesoras y profesores de diferentes departamentos y que atendemos a los 4 grados que hay en la facultad. Entonces, tratamos de impregnar de una forma horizontal el máximo posible, ¿no? De impregnar de la cultura de la sostenibilidad en la facultad.
En concreto, somos estos 3 departamentos: Teoría Historia de la Educación y Pedagogía Social, Educación Física y Deporte y Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. ¿Y los objetivos? Bueno, pues tenemos unos objetivos bastante claros y que estos objetivos pues, nos está ayudando a crecer como docentes, a crecer en esa integración de la cultura de la sostenibilidad, pero sobre todo, una cosa muy llamativa, que es a darnos cuenta de que venimos haciendo muchas cosas y no éramos conscientes de ello. Esa ha sido una de las, digamos, de las reuniones que estamos teniendo de compartir lo que venimos haciendo, ha sido una de, digamos, de lo más llamativo, ¿no? Porque en esa primera fase de analizar nuestras programaciones docentes, utilizamos una serie de instrumentos que ha desarrollado el propio proyecto, ¿no? En el que estamos todos, y con esos instrumentos nos sitúa yo qué hago, ¿no? En relación a objetivos, competencias, contenidos, metodología, evaluación, dónde me sitúo y cómo con esto desde la cultura de la sostenibilidad, pero nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta que había muchas cosas que veníamos haciendo ya, pero no habíamos sido conscientes de ello. Y eso es algo importante, ¿no? O sea, lo que me falta, pero también lo que vengo haciendo y no lo pongo en valor o no lo explicito en mis programas docentes. Entonces, ahí hay un paso de tomar conciencia desde esa perspectiva, ¿no? De lo que estoy haciendo. Es que esto es, cuando hablas de evaluación transparente, ¿no? Evaluación, la coevaluación, la autoevaluación, es que eso es. Y lo pongo en valor y lo pongo en coherencia con un hilo conductor desde que mi programa sea coherente desde la competencia hasta el instrumento que utilizo de evaluación. Entonces, esto es muy importante porque nos permite saber dónde estamos y también hacia dónde tenemos que caminar. Más acciones que estamos haciendo. Pues estamos diseñando, implementando desde metodologías acordes y coherentes con la cultura de la sostenibilidad, diseñando pues proyectos, actividades, acciones, cada uno y cada una en su asignatura, en el nivel. Ahí tenemos diferentes niveles, hay acciones que son de un día y hay proyectos que son de 2 meses. Entonces cada uno sabe dónde está y hacia dónde tiene que caminar, ¿no? Y cuál es, digamos, también consciente de sus limitaciones y cómo el equipo también le va apoyando y le va ayudando a seguir avanzando. Y me atrevo con una sesión de un día, pero voy a seguir con la próxima asignatura, voy a seguir avanzando y a lo mejor me atrevo pues, con un proyecto o me atrevo con algo más. Cada uno estamos en diferentes niveles, pero lo importante es que nos retroalimentamos. Estamos diseñando materiales pedagógicos, estamos ahora con el diseño de una ski room para trabajar los ODS, de forma que ese material pues, sea accesible para todo el profesorado de la facultad. Además estamos asesorados por expertos en ski room y estamos creándolo juntos. Y bueno, también tenemos el desarrollo de unas jornadas que serán en marzo, también sobre los ODS en la docencia universitaria. Más acciones que estamos haciendo paralelamente a esta investigación, hasta este proyecto de innovación. Pues bueno, desde ese área de gobernanza, desde la Comisión de Calidad, pues se han revisado los objetivos y los planes estratégicos, incorporando pues iniciativas que fomenten la sostenibilidad a nivel de facultad, y como futuras propuestas, pues también está prevista la creación de grupos de trabajo sobre cómo incorporar la sostenibilidad con los coordinadores de curso. Así que bueno, ahí estamos y seguimos caminando. Muchas gracias, ahí está mi correo electrónico. Para cualquier cosa, pues estoy disponible. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a Pepe, Juan Carlos y a Abigail también por su intervención. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. ¿Alguien de la sala o el medio digital tiene alguna pregunta? Vale. Hay un comentario. Buenas tardes a todos. Como indicaba José Gutiérrez, la sostenibilidad no solo son ODS y como ha comentado Juan Carlos Tójar, es relevante en la evaluación de competencias. No sé si Ligia Estrada.
hay un debate muy interesante ahora acerca de la reconversión de competencia en el análisis de los resultados de aprendizaje, porque resulta que estos discursos nos llegaron, los incorporamos, pero ha habido ahí un gap entre las metodologías que usamos y no sabemos si realmente, pues al final, al acabar nuestra formación en una asignatura concreta, estamos formando para conseguir que los alumnos sepan hacer determinadas cosas. Y cuando decimos saber hacer, pues también implica el que tengan conocimientos adecuados a los que plantea la asignatura, la guía, y luego también que tengan actitudes, ¿no? El discurso de las competencias llegó al currículum, lo incorporamos, pero ahí ha habido un gap y eso no ha acabado de resolverse, ¿no? Ahora el debate se ha llevado al final, a la salida, en la planificación de las competencias, y ahora estamos en el debate de la salida, en resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje pues serán aquel conjunto de cosas que los estudiantes saben hacer, conocen y además sienten o manifiestan actitudes. En fin, sería el desarrollo de la competencia, pero desde una planificación más en abanico, ¿no? Y es interesante este planteamiento porque nos va a permitir reflexionar acerca de si realmente la formación que estamos desarrollando en asignaturas que tengan algo que ver con los espacios de educación ambiental, pues generan cambios en nuestros estudiantes de distinta naturaleza. Aquí los instrumentos que hemos podido ir construyendo pues están relacionados con instrumentos basados en rúbricas o también instrumentos observacionales, y ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Porque si educamos para cambiar, educamos para el compromiso, habrá que evaluar también en qué medida esos compromisos se adquieren. Y bueno, yo creo que este proyecto nos va a permitir reflexionar sobre todas estas cosas y ver si realmente la planificación curricular que requieren los espacios de trabajo en educación ambiental son los mismos que los que requieren otro tipo de asignaturas, o cuáles son los ingredientes necesarios que debemos como profesores formarnos, trabajar conjuntamente, discutir, construir y con qué materiales. Y, bueno, ese sería un poco el comentario, que no son otra cosa que debates internos que venimos teniendo sistemáticamente cada 15, 20 días en la red en la que estamos. Si queréis comentar algo más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, sí, perdón. Había esbozado un poco lo que estamos haciendo, que es bastante complementario con el proyecto que se presenta aquí, ¿no? Porque tiene que ver con sostenibilidad, aunque bueno, lo planteamos también desde la perspectiva del emprendimiento social, de lo que hemos también dado en llamar el emprendimiento azul, ¿no? Y bueno, en esa línea estamos trabajando para tratar de que las competencias de sostenibilidad y también para que algunas competencias en emprendimiento social y azul y sostenible, pues se trabajen en las asignaturas, El nexo, el punto fundamental en el que nos apoyamos es que en las titulaciones ya incluyen una serie de competencias que quizá nosotros muchas veces como docentes no somos conscientes de que tienen que ver con, cuando estudiamos esas competencias, tienen que ver con sostenibilidad, ¿no? Quizá en algún momento la hemos puesto ahí o se han puesto ahí
La he puesto ahí, el que sabía, ¿no? El que sabía de pedagogía, ¿no? El que sabía o el que ha querido copiar determinadas maneras de hacer, ¿no? De unos planes de estudios a otros, pero se han incluido una serie de competencias como vienen siendo la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido, los valores éticos, el valor de lo social, están ya ahí en gran parte de las titulaciones y creemos que son un punto de apoyo muy importante, un punto de apoyo sobre el que relacionar con la sostenibilidad, por supuesto con los ODS también, ¿no? En el sentido que también están trabajando valores, ¿no? que tienen que ver con la educación superior, y, bueno, con la educación en general, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos estamos centrando en esta ocasión en la educación superior. Como digo, el nexo son esas competencias, o el punto de partida de esas competencias transversales. A partir de ahí, pues, bueno, tratar de convencer al profesorado de la necesidad de abordar y de resolver problemáticas sociales, socioeconómicas, que tienen que ver con los grados en los que están participando, ¿no? Con el compromiso con una formación integral de los estudiantes y teniendo en cuenta la sociedad y el mundo y el planeta en el que vivimos, ¿no? El planeta y las comunidades y la sociedad de las personas que lo habitan, ¿no? Ese compromiso ético con ese planeta, con esas personas, debe ser un leitmotiv, ¿no? en la docencia y también, por supuesto, en la investigación que desarrollamos, ¿no? Bueno, esos son un poco los principios. A partir de ahí, la idea que tenemos es la de fomentar a través de aprovechar y desarrollar esas competencias y vincularlas con los contenidos que acabo de comentar, ¿no? Que son el emprendimiento social, lo que hemos dado en llamar emprendimiento azul, y la sostenibilidad. Y creemos que, bueno, la manera de trabajar no es una manera nueva, ya se viene trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Es la metodología. La metodología de investigación es la investigación en acción, la investigación cooperativa, de manera que entre el profesorado se introduzca en una manera de trabajar en la que reflexione sobre su propia práctica, con una reflexión individual, una reflexión colectiva, y a partir de ahí sea capaz de cambiar cosas, no cambiarlo todo a lo mejor de la noche a la mañana. Hay una emergencia climática y hay una emergencia también de transformar muchas cosas, de cambiar muchas cosas en la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta esa emergencia climática, pero también teniendo en cuenta bueno, que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar en la universidad, ¿no? Yo creo que también desde ese punto de vista la sostenibilidad y las cosas que tenemos que hacer, los proyectos y las iniciativas sociales que tenemos que poner en marcha para mejorar y para transformar la sociedad, son también una buena piedra de toque para ponernos en marcha el profesorado universitario y mejorar cosas. Y no estoy hablando de profesores y profesoras que trabajamos estos temas de cambio climático, de educación ambiental, no necesariamente. El tema que tenemos, y por eso he insistido inicialmente en el tema de todas las ramas de conocimiento, es porque creemos que son en todas las ramas de conocimiento, en todos los grados, o en la mayor parte de ellos, pero de todas las ramas de conocimiento, donde se tienen que poner en juego todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas cuestiones, aunque no se hagan en todas las ramas o en todos los grados o en todas las disciplinas, al mismo nivel, ¿no? de partida, ¿no? Yo creo que hay muchos niveles de inicio en el terreno de juego, pero que todos son válidos siempre que vayan en una similar orientación, ¿no? En un determinado camino.
Y bueno, esa es un poco el leitmotiv y todo eso. Y por supuesto, si quieres más información sobre los proyectos, incluso si quieres participar, colaborar en el mismo, tenemos una filosofía muy abierta de participar en el proyecto. Tenemos una pregunta desde el chat de Abel Lobato, que comenta que como una parte importante de la educación son las prácticas. ¿Qué tipo de prácticas sostenibles realizan las propias universidades? No sé si que respondan todos los ponentes de forma breve o el que quiera responder. Bueno, desde el Río de Granada. Bueno, yo te puedo dar alguna... Odette, gracias por tu pregunta. En concreto, en la Universidad de Granada el primer día hubo una mesa, está grabada y está disponible en web, y ahí se presentaron especialmente desde lo que es la estructura del organigrama de la universidad, como el vicerrectorado que tiene el logo de la sostenibilidad, trabaja temas de campus saludable que abarcan desde aspectos relacionados con los menús universitarios hasta la movilidad universitaria y todo eso. Yo te remito a la página web del vicerrectorado y también a esa mesa donde se dio una panorámica general. Ahí también hubo una intervención del campo de prevención y salud en relación a todo lo que ha sido el proceso de gestión de la pandemia y el protagonismo que ha tenido. Posiblemente nos ha faltado buscar eslabones de comunicación con la docencia y no hemos mantenido siempre lo que son los servicios que ofrece la universidad y la docencia por otra vía. Hubiese sido muy interesante también haberle hecho esta pregunta a Javier Machado, no para ahora, a lo mejor para el futuro, es decir, cómo podían integrarse estos temas de prevención de riesgos en general dentro de el espacio de docencia, ¿no? Porque, bueno, están servidos y están, a lo mejor no todas las asignaturas, pero a lo mejor habría algunas asignaturas que sí que podría ser interesante, especialmente en los títulos de educación, donde luego va a haber una proyección social, como maestros, como educadores en algún espacio formal o no formal, ¿no? También Juan Carlos ha presentado alguna idea relacionada con su universidad. Esta mañana Marta Ferreiro de la Universidad de Aveiro presentaba también la experiencia de un proyecto que tienen sobre huella ecológica, y lo pueden encontrar también en la web del Congreso, relacionado con temas más de energía. La energía es un elemento muy abstracto, muy alejado del ámbito de lo físico. La energía ni se crea ni se destruye, solo se conserva, y es difícil de apreciar la energía, y incluso hay disenso en el concepto de la conceptualización del propio término, ¿no? Pues yo creo que nos ha mostrado cosas muy concretas relacionadas al trabajo en la comunidad y cómo la universidad se conecta a todo eso. Bueno, yo creo que el Congreso está aportando algunas ideas, algunas buenas prácticas, algunos puntos críticos también, y nos está dando ideas también de, a lo mejor estamos persiguiendo ideales del desarrollo sostenible y hemos convertido esto en una manía y se nos están olvidando algunas otras cosas, que es cómo realmente desarrollar actividades en nuestras asignaturas que generen compromisos y desarrollen todo ese espacio relacionado con las competencias, ¿no? Una de las cosas que hacemos en el Máster Interuniversitario Andaluz de Educación Ambiental es promover desde el propio máster acciones de compromiso que van más allá de la formación del propio estudiante. Es decir, educamos no solo para formar al estudiante, sino también para que el estudiante genere cambios en su entorno. Y aquí las prácticas, las propias prácticas curriculares, son un instrumento de trabajo en la mejora de los procesos de evaluación que tienen las instituciones, a los que van a acercarse a sus prácticas, y algunos TFM pues básicamente se centran en eso,
Sería una manera también de transferir conocimiento desde el ámbito universitario a otro tipo de realidades, ¿no? No sé, podríamos seguir hablando. No sé si queréis comentar algo más. Bueno, nosotros en la Facultad de Educación, por un lado, claro, como comentaba antes, hay diferentes niveles de acción en la universidad, a nivel de gestión, a nivel de enseñanza, ¿no? Con el currículum, a nivel de investigación, y también como liderazgo social. La parte en la que estamos más comprometidos, porque quizás por donde tenemos más acción, porque estamos nosotros, ¿no? Si fuese parte del equipo rectoral, por lo menos estaría en otro lado, pero como no soy una pringadilla, entonces estamos comprometidos donde tenemos la oportunidad de cambio. Entonces nuestra oportunidad de cambio es con nuestra docencia. Y me consta, ¿no?, que en los equipos que formamos en la facultad, en las diferentes redes que trabajamos en torno a la sostenibilidad, nuestra cultura de la sostenibilidad, como hablaba y repito mucho esa palabra, ese concepto, porque últimamente le estoy dando mucha vuelta a ese tema, va precisamente enfocada a la acción. O sea, las competencias, ¿no?, que estamos trabajando, ¿no?, esas competencias relacionadas con la sostenibilidad, al final tienen que traducirse en ese compromiso del estudiante, ¿no? Ese compromiso con su entorno y con esa transformación socioambiental. Entonces, hacia ahí, esa es una de las prácticas, ¿no? No sé cómo definirlo, ¿no? Prácticas de sostenibilidad, de ese compromiso de los estudiantes y que se lleve a cabo acciones, ya sea en la propia facultad o en el exterior, ¿no? Pero en esa línea de trabajo es la que estamos en la Facultad de Educación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en mi asignatura en concreto, por comentar un ejemplo, tenemos un proyecto sobre consumo que se llama El consumo no me sumo. Es un proyecto que ya llevamos 4 años trabajando desde esa asignatura, donde los alumnos actúan con campañas de contraconsumo que parten de un proceso de trabajo, ¿no? Esa campaña está en Instagram. Tenemos montada esa red desde hace 4 años y se transforma en diferentes proyectos de acción. Y uno de los proyectos en los que estamos trabajando este año es el estudio y la trazabilidad del teléfono móvil, desde esas conexiones, desde ese enfoque social, ambiental y económico, digamos, desde todo el proceso desde que se crea hasta que se destruye. No se transforma, no es energía, se destruye. Y estamos ahora con una campaña de contraconsumo de conciencia sobre el uso del teléfono móvil, de consumo responsable y además de recogidas de teléfonos móviles en la facultad, donde estamos invitando, ¿no?, además con esas recogidas, trabajando con proyectos sociales con determinadas ONG. Entonces, no solo lo que ocurre en la facultad, sino tiene proyección también social, ¿no?, con otros agentes sociales que están en torno a la universidad. Entonces, bueno, desde ahí es donde nosotros hacemos nuestras prácticas en sostenibilidad, porque digamos lo que más donde más capacidad tenemos de transformación, ¿no?, con nuestros estudiantes. Sí, bueno, también con respecto a lo que comentaba Carmen, nosotros aquí en la Universidad de Granada también, que fue un poco, ¿no? Ahora sí. Que al hilo de lo que comentabas tú, que realmente nuestro sitio de acción es la docencia, en la Universidad de Granada se hizo hace un par de años, vimos que, por ejemplo, en el máster, Pepe ha comentado lo que hacemos desde el máster de educación ambiental, pero también hicimos una propuesta formativa para los alumnos del máster de secundaria, los que van a ser futuros profesores, que además son de muchísimas ramas diferentes, muchas disciplinas, y vimos que ahí en ese máster, en todas las asignaturas que tenían, pues faltaba también esa dimensión sostenible, y propusimos un curso al que se podían apuntar voluntariamente, pues eso, pues para integrar la sostenibilidad en su futuro docente. Y la verdad que tuvo muy buena acogida porque ellos también echaban en falta esa dimensión en su formación como futuros profesores y tuvo pues buena acogida y le gustó bastante. Pero muchas veces sí que es cierto que veíamos que al principio que esto cómo lo voy a implementar yo en matemática o cómo lo voy a implementar yo en lengua y literatura, pues
darle esas herramientas y esas ideas pues, para que puedan trabajar la sostenibilidad desde cualquier área a la que ellos estén adscritos. ¿Tenemos otra pregunta desde la sala? Yo pensaba que ibas a contestar tú, ¿no? Por la Universidad de Granada y eso, pero yo, sí, seguro, ¿no? Bueno, el momento es, el momento es siempre y en todos los niveles. Los ODS de la sostenibilidad habría que trabajarlas en la educación familiar antes incluso o paralelamente a la educación institucionalizada. Y por supuesto en infantil, en primaria, claro. Pero cuando algo no se trabaja en un determinado nivel, tampoco es la excusa para no trabajarlo en el momento actual, ¿no? Yo, efectivamente, estoy en la universidad y yo no soy de esto, es que tenía que haberse visto en... No, estamos aquí y vamos a trabajar lo que hay que trabajar y, bueno, y vamos a poner los medios para que todo se resuelva, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Bueno, las asignaturas que has dicho, a mí se me ocurren mil maneras de que estén incluidos los ODS ahí. Evidentemente no es tan fácil trabajar o no es tan fácil hacérselo ver a profesorado a lo mejor de otros ámbitos que has dicho tú, como matemáticas, como derecho, que también se puede hacer, pero cuando me comentas tú ahí en ciencias ambientales, esa asignatura de física, química, geología, bueno, evidentemente
no ya en ámbitos de la metodología y de la evaluación, sino incluso en los contenidos, es que la perspectiva desde la que se enfocan, teniendo en cuenta las problemáticas en las que ambientales y socioambientales en las que nos movemos, son relativamente, no demasiado difícil pero evidentemente hace falta un convencimiento del profesorado y una formación, ¿no? Un convencimiento, o por lo menos no un rechazo, si no hay un convencimiento, por lo menos no un rechazo a trabajar estos temas, y por supuesto también pues, que tengan ciertas herramientas porque trabajar los ODS no es, ahora me pongo a trabajar los ODS y dejo de trabajar mi asignatura o dejo de trabajar el contenido disciplinar. Es que es un trabajo conjunto, ¿no? En mi opinión. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema muy interesante para, o sea, deben de abordarse en todos los niveles, pero igual el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y igual debemos de hacerlo con algún tipo de sistematicidad y de prioridades, ¿no? Podría ser un debate muy interesante a llevar a la comisión académica del título, porque esto va a permitir mover cosas y también poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y ver, claro, en primero, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tema es cómo, el cómo, o sea, dónde y cómo, ¿no? Pues podemos abordarlo entre dos asignaturas. Podría ser un escenario bonito desde primero. También es cierto que posiblemente podríamos pensar ya no solo en los ODS, sino en problemáticas ambientales prioritarias que debían de estar presentes en los contenidos de un plan de estudios, de un titulado que va a ejercer como titulado cuando tenga el título, ¿no? Y la sociedad le está demandando en este momento que tenga una formación en ética ambiental. Entonces, en algún momento eso tiene que estar. ¿Cómo y de qué manera? Pues habrá que verlo cómo lo tratamos. Hombre, podíamos hacer como hacía Tonucci, llevarse el árbol allí al campo y decir esto es un árbol, ¿no? Y meter el tema de ética y explicar la ética, ¿no? Pero a lo mejor lo que había que buscar es la forma, la metodología para construir aprendizajes que realmente generen una formación en esos titulados para que cuando salgan en los proyectos que diseñen de ingeniería civil, en el ámbito de su competencia profesional, se le note que tienen un sello de sensibilidad ambiental y de respeto, ¿no? Y esto también estaría ligado a al ADN de la universidad, ¿no? Porque puede que haya universidades neoliberales donde esto no les importe y no lo tengan. Y aquí ya estamos hablando de algo más serio. O sea, que un titulado en la Universidad de Granada en Ciencias Ambientales con una asignatura de formación ambiental, pues sería muy sospechoso que luego cuando salga al mercado no tenga algún tipo de sensibilidad, o igual es que los profesores que hay no son capaces de mover a eso. Hablo por mí que imparto clases en ese grado, aquí me estoy aplicando el cuento, y Fátima y Avi, ¿no? Es decir, y Carmen también cuando estaba aquí en la Universidad de Granada. Es decir, que aquí tenemos un campo, pero claro, si queremos hacerlo todo es complicado. Si en la comisión académica, en el claustro de profesores, hay sensibilidad por los ODS, pues a por ello puede ser un pretexto para más cosas. A lo mejor lo que podemos hacer es partirlo en 4 y decir, en primero estos 4, en segundo, no lo sé, estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero de alguna manera es meter el tema y abordarlo y empezar a digerirlo y a trabajarlo para que el profesorado se implique. Pero sería sospechoso que un titulado, un graduado en ciencias ambientales en el momento en el que estamos salga sin algún tipo de formación en esto. Formación conceptual, en aspectos conceptuales de problemáticas emergentes básicas, que sepa las cosas, el ABC, al menos lo que dice la ciencia en este momento, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y luego en aspectos procedimentales y también actitudinales, ¿no? Y si van a tener repercusión social en el ámbito educativo, porque luego van a ejercer, pues todavía más, porque van a ser multiplicadores.
Yo creo que es un tema trascendente. No sé si... Yo también quería... Bueno, yo soy ambientóloga, entonces, bueno, me toca... Y conforme ibas haciendo la pregunta, yo me imaginaba de estudiante cuando yo estudié ciencias ambientales, ¿no? Y cómo fue mis estudios, ¿no? Y, bueno, hacía esa reflexión, ¿no? De dónde estaba la sostenibilidad en mi formación como ambientóloga. Yo quizá por donde empezaría es ver cuáles son las competencias profesionales que debe de tener un ambientólogo o una ambientóloga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo se puede abordar esas competencias desde las diferentes asignaturas, porque además es una carrera muy multidisciplinar. Entonces está desde matemáticas hasta el derecho, desde toxicología, no sé si en Granada, hasta ordenación del territorio. Entonces es un maestro liendre, ¿no? Ese grado en concreto, ¿no? Tocas un poco de todo, pero no profundiza, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entonces, quizás yo creo que el planteamiento sería, bueno, ¿cuáles son esas competencias profesionales en la situación, en el día, ¿no? En donde estamos con la problemática socioambiental que tenemos y cómo un ambientólogo puede enfrentarse a ellas y qué puede aportar profesionalmente? Entonces, la cultura de la sostenibilidad tiene que ir sí o sí en esas competencias generales que tenga el grado. Entonces, ¿cómo desde las diferentes asignaturas abordamos esas competencias generales y esas competencias específicas que debe de tener el grado? Entonces, quizás habría que hacer un ejercicio desde las matemáticas pura y dura que hay en primero, que me consta que es el primer curso, son tecnocientíficos, ¿no? De todo, matemática, física, química, biología y ecología, vamos, me imagino que será, ¿no? Las ciencias puras y duras, y cómo desde ahí puedo contribuir a esas competencias en sostenibilidad y esas competencias que vayan ligados a resultados de aprendizaje concretos relacionados con cada una de las materias. O sea, yo desde mi asignatura, ¿qué puedo aportar? Creo que ahí habría que hacer ese ejercicio que tendrían que hacer ya, digamos, los expertos de cada área de conocimiento, que son los que mejor conocen la materia y cómo pueden buscar esas conexiones, ¿no? Yo quizá haciendo esa reflexión desde los estudios que yo realicé y también las carencias que tuve en su momento y cómo he tenido que ir supliéndolas a lo largo de los años, ¿no? Yo la intervención que iba a hacer al hilo justo de lo que acaba de decir tú al final, realmente, otra vez, madre mía, que no estoy yo hecha para artista, que realmente iba un poco en esa línea. Nosotros, por ejemplo, en los cursos que hemos hecho de formación para profesorado de la universidad, no le damos una varita mágica para que lo haga, sino todo gira en torno a ese proceso de reflexión que tienen que hacer el propio profesorado para cómo incluir los ODS en su práctica docente. Nosotros le podemos dar las pautas, le podemos dar materiales para que revisen, pero como bien decía Carmen, ellos son realmente los que saben de derecho, saben de matemáticas, saben de física y tienen que meterse de lleno en ese proceso reflexivo y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo puedo llegar a esa meta que tengo? Quizás si miras los ODS no vas a meter los 17 en una misma asignatura. Tendrás que elegir cuál de esos 17 puedes trabajar desde tu ámbito de acción. Y es muy curioso en esos cursos como gente de disciplinas tan heterogéneas pues se cuestionan esos temas y empiezan a trabajarlo. Y al principio vienen pensando, no puedo, no sé, no, y luego se dan cuenta de que sí que lo pueden hacer y que incluso a veces había cosas que ya estaban haciendo y no eran conscientes de ello, ¿no? Entonces, pues, puedes animar a tu profesorado que busquen si hay en ese momento algún tipo de curso así, se formen para ello. Vamos a dar paso a la última pregunta porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Muy breve, aún así recuerdo a los participantes, tanto online como presentes, que cualquier pregunta se puede dejar reflejada en el foro de discusión y la responderán los ponentes posteriormente.
No. Pues no sé. No, le decía a los compañeros también que estén conectados que en este momento soy vicerrector de la Universidad de Almería. Alineándose con lo de ese, en la CRUE, en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas en la sectorial de sostenibilidad, pues hay como 12 bloques fundamentales. Esos 12 bloques hacen referencia a política en sostenibilidad, sensibilización y concienciación, responsabilidad social corporativa, docencia, investigación, movilidad sostenible, reducción de consumo de agua y calidad, reducción de la energía, compra verde o impacto ambiental, precisamente. Entonces, de esos bloques más o menos se puede elaborar, nosotros de hecho lo hacemos y creo que en Granada también se hace, no sé, en otras universidades entiendo que sí, unos planes de sostenibilidad en los que se aborden una serie de acciones anuales en cada uno de esos bloques. A la pregunta que decía el compañero, no sé desde dónde ha sido, creo que era desde, no sé si era Sudamérica o no, exterior. Entonces, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas en movilidad, todos sabemos, con bicicleta, con patinetes, las posibilidades de... nosotros tenemos también la posibilidad de dejar los patinetes en unos determinados compartimentos que, ayudados por tema tecnológico, a través del plan director Smart Campus, que ha comentado también el compañero de Málaga, que también lo tenemos allí, pues se pueden no solo guardar para evitar los robos, sino además, por ejemplo, recargar a través de una aplicación de móvil. Es decir, hay un montón de posibilidades y estoy seguro que en todas las universidades se hace. Eso al respecto de lo que han preguntado y por si sirve de ayuda en el tema de qué hacen las universidades en materia de sostenibilidad. A mí por lo que iba a intervenir, que era mucho más puntual y por el simposio, era más con Abigail quizá, porque aunque ha defendido lo de Cádiz, ella es granadina, como yo, por cierto, y a mí la estructura me parece bien, si además está aprobado el proyecto, pues mucho mejor aún, claro, y cómo se fasea, las fases que tiene. Evidentemente tiráis de decanos y directores de escuelas. Eso en principio deben estar comprometidos con la causa. Parece lógico, lo mismo que el compañero ambiental, pues de los que más. Si vamos avanzando, pasamos a los coordinadores, que también lo has comentado, creo que ya esa fase la habíais pasado. Se entiende que también, puesto que, bueno, que están en esas titulaciones como coordinadores. A mí lo que me preocupa es cómo llegar a la masa crítica, a la mayoría. Porque me ha parecido oír, a lo mejor estoy confundido, que vuestra meta era un 10% o un 20%, no sé, el primer año, o para este curso, para dentro de un año, y un 50% para después. Entonces, como decía ayer Javier Benayas, me parece que lo comentó, dice, los que estamos aquí ya estamos todos algo así como catequizados. El problema es catequizar a los que no están, porque a los que estamos seguro que va a haber muchos voluntarios de inicio. El problema es llegar a todos, porque claro, al alumno le van a dar todas las asignaturas, no le van a dar una ni dos. Entonces, si habéis pensado, ¿y qué respuesta? Esa ya casi es la pregunta. ¿Qué respuesta habéis tenido de esa masa, de ese profesorado casi anónimo, profes rasos, como a veces le decimos allí, ¿no? Respecto a esa... Muy breve porque ya lo sé y me extendió, pero era por ayudar. No, realmente, como he comentado en la intervención, van a ser profesores voluntarios. Entonces quizá también estén ya un poco predispuestos a trabajar estos temas. Todavía no tenemos datos fiables porque es a partir de marzo de 2022. Entonces, no sabemos todavía cuánta participación vamos a tener de ese profesorado que está dispuesto a participar en esta experiencia piloto. Entonces, bueno, quizás en otro momento te podamos dar datos exactos porque ahora mismo allí en Cádiz acaban de terminar con los coordinadores, esas reuniones que han tenido con ellos, y ellos son los encargados de
que intentar convencer al profesorado de su facultad, cada uno, en que se apunten a este tema. Entonces, hasta finales de marzo de 2022 no sabremos exactamente, perdón. No me puedo anticipar y viajar al futuro todavía. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes que han intervenido y a la gente que nos está viendo de forma presencial y telemática. Y con esto damos por concluido el simposio. Muchísimas gracias.